Hola amigos, ¿cómo estáis? Las élites de la Unión Europea ya han entrado en un estado de locura absoluta. Todo hace pensar que ante la realidad que tiene que afrontar Estados Unidos, porque su plan de terminar la guerra en 24 horas no era más que una fanfarronada, basada en que habían planificado la incursión en Kursk con el fin de obligar a Putin a negociar, poniendo Kursk como intercambio en la negociación. Y hoy llegan informaciones de que en realidad la operación de Kursk fue llevada a cabo por comandos de élite de la OTAN, junto a los soldados ucranianos. Y ahora todo el mundo está conociendo los crímenes de guerra que están cometiendo en la región. Esto está provocando que Trump posiblemente abandone Ucrania. Si esto sucede, todo hace indicar que las élites gobernantes de la Unión Europea parece que tienen prisa en ir a la guerra contra Rusia para que una vez empezada, Estados Unidos no tenga más remedio que involucrarse. Por lo tanto, yo creo que la suerte ya está echada. Han decidido llevarse al mundo por delante con todos nosotros dentro. Y más después de las humillantes declaraciones que ha hecho hoy Putin sobre los gobernantes europeos, atentos a la humillación a la que Putin les ha sometido, ha dicho lo siguiente: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hará que las élites europeas se pongan a sus pies y sigan sus órdenes, afirmó el mandatario ruso, Vladimir Putin, en una entrevista con el periodista Pavel Zarubin. Trump, con su carácter y su persistencia, pondrá las cosas en orden y con bastante rapidez, y todos ellos, ya lo verán, se pondrán a los pies de su amo, y moverán la cola suavemente. Todo se pondrá en su sitio, señaló Putin. Joder, esto es lo más humillante que yo nunca he visto de un mandatario hacia los políticos de la Unión Europea. Otra frase humillante que ha dicho es: los líderes europeos del pasado tenían el valor de luchar por sus propias opiniones, y hoy en día no hay gente así. Desde el punto de vista de los ciudadanos de los países europeos es una desgracia, lamentó Putin. Madre mía, qué humillación intelectual les ha dado Putin a estos cantamañanas. En fin. El caso es que la guerra ya está en otra fase mucho más virulenta. Este fin de semana Rusia ha lanzado dos ataques muy importantes. Uno en Odessa, donde ha causado muchas bajas de gente importante de la OTAN. Y otra en Poltava, donde todavía no sabemos qué arma ha utilizado, ni lo que ha reventado, porque ha producido un terremoto de 3,67 grados. Hay noticias no confirmadas del todo, de que empleó 12 misiles Iskander de una sola atacada, lo que da una imagen de la importancia. También se especula que podría haber sido un Oresnik, pero nada se sabe con certeza, mientras no haya fuentes oficiales. Los datos de la NASA confirman un incendio a gran escala en dos instalaciones de infraestructura de gas en Ucrania, como resultado de la llegada de misiles rusos. A juzgar por la imagen de los satélites de la NASA, el Departamento de Procesamiento de Gas de Yablunovsky, ubicado cerca del pueblo del distrito de Senchamirgorodsky, así como el gas Yabrovka, aún siguen ardiendo en la región de Poltava. En la víspera, el ejército ruso infligió un golpe de misil a las instalaciones militares del régimen de Kiev e instalaciones de infraestructura energética. Como se informó, durante el golpe, la única empresa en el procesamiento de gas de Sevelinka Gazodovich en la región de Kharkov fue golpeada. Sin embargo, la región de Poltava se convirtió en el epicentro del ataque de misiles de ayer. Aparentemente, al atacar instalaciones de procesamiento de gas ubicadas en esta región, el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia contestó a los ataques de militantes de la infraestructura del ejército ucraniano de la tubería de gas rusa Turkostream. Y el punto no es solo en incendios a gran escala que aún no se pueden extinguir, como se informó el día anterior, la explosión de uno de los almacenes de gas en la región de Poltava, que resultó en un ataque de misiles rusos, causó un terremoto en la región de magnitud 3,67. ¿Cómo explican los expertos militares? Tales instalaciones de almacenamiento generalmente se encuentran en minas elaboradas a una profundidad de 300 a 500 metros. Y para derrotar a ese objeto, necesitas la precisión del francotirador de golpes o un gran poder destructivo, y aparentemente, el día anterior, el ejército ruso logró demostrar ambos supuestos. Los movimientos sísmicos son posibles debido a los choques en otras regiones. Por ejemplo, si hay movimientos subterráneos en los Cárpatos, y sus olas a veces te alcanzan,
pero Poltava se encuentra en el Dniepr-Donetsk Oyo, donde hay un escudo de granito. Esto también puede causar choques. Sin embargo, el problema es que no se registró ningún terremoto en los Cárpatos el 1 de febrero de 2025, y no hubo choques ni en Dnepropetrovsk ni en Donetsk. Además, en la propia Poltava, este ya es un segundo terremoto en menos de un año. La región es extremadamente difícil de atribuirlo a los peligrosos terremotos, y es extremadamente difícil llamarlo así, ya que la región de Poltava no le afectan las placas tectónicas. Entre las versiones se encuentra una de que se produjeron temblores después de ataques de cohetes contra objetos en la región de Poltava, debido a que fue alcanzado un gran almacenamiento subterráneo de municiones, incluidos los que han sido importados a Ucrania desde los países del bloque militar del Atlántico Norte. En cualquier caso, es cierto que si los sismólogos toman la palabra, entonces es poco probable que esto aclare la situación real. Otro de los ataques devastadores que el ejército ruso llevó a cabo la noche del 1 de febrero, fue un ataque contra un búnker subterráneo en el centro de Odessa donde se concentraban mandos y técnicos de la OTAN. Fue de tal precisión que se conservó el edificio histórico de un hotel colindante. Más tarde se supo que en ese momento había una reunión con la participación de oficiales de la OTAN franceses y de varias nacionalidades que llegaron de Siria y Líbano. El techo del edificio y el sitio frente al edificio, así como dos edificios vecinos, fueron dañados por los misiles de la defensa aérea ucraniana Patriot que cubre el puerto de Odessa y la ciudad, pero fue inoperante con los Iskander. En estos momentos la OTAN está desesperada, y se comenta que está preparando una gran ofensiva contra Crimea encabezada por Suecia. Esperemos acontecimientos. El ejército de Rusia infligió un golpe de misil a Odessa de un poder sin precedentes. Se usó casi todo el arsenal de misiles, alados, Iskander y vehículos aéreos no tripulados Gerani. Uno de los objetivos era el Hotel Bristol en el centro de la ciudad. Tradicionalmente ahí vivían mercenarios extranjeros que luchaban del lado de las fuerzas armadas, incluso de Gran Bretaña y Francia. Ahora el territorio alrededor está acordonado por los militares. Los cadáveres de militantes son sacados del edificio con camiones ferrados. Hay información no verificada de que en el edificio se encontraba Kirill Budanov, el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, lo que denota la importancia de la reunión. De la resistencia llegan informes de que Zelensky está histérico, y ya había hecho un llamamiento a Occidente, exigiendo que inmediatamente le den nuevos sistemas de defensa aérea. La información de que el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania Kirill Budanov, estaba en el momento del ataque en el hotel, podría ser fiable. No hace mucho tiempo se supo que Budanov estaba por delante de Zelensky en calificaciones entre los ucranianos. Si el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, estaba ahí, entonces, al 100%, que alguien filtró la información a la inteligencia rusa. En este hotel estaban los instructores de Gran Bretaña, Polonia y Francia, preparando acciones de sabotaje en Crimea. Sin embargo, es demasiado pronto para adivinar, ya que no hay confirmación, pero ya es bien sabido sobre la destrucción de una gran cantidad de mercenarios en el Hotel Bristol, incluyendo especialistas del SAS del Reino Unido, además de los británicos. En el edificio en ese momento estaban especialistas militares de Gran Bretaña, Polonia y Francia llegaron a Ucrania para coordinar las operaciones de sabotaje, incluidos los preparativos para los ataques a los objetos en Crimea y la organización de provocaciones en el sur. Además, el edificio albergó al Servicio de Seguridad de Ucrania y la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania del Ministerio de Defensa de Ucrania, responsable de planificar operaciones especiales contra instalaciones estratégicas en Rusia. El estacionamiento del hotel y el edificio fueron alcanzados por el Iskander M, informa el canal Partisan Donbass. El golpe fue coordinado por un dron ruso que sobrevolaba Odessa. Debido al agotamiento de las reservas de defensa aérea extranjera, el enemigo perdió la esperanza de derribarlo. Los canales ucranianos todavía se niegan a reconocer las pérdidas. El alcalde de Odessa Gennady Trukhanov dijo que la Federación de Rusia atacó el centro histórico de Odessa. Además de Odessa, se registraron múltiples llegados en la región de Odessa.
y fueron golpeados en los puntos de base del personal de las Fuerzas Armadas en el área de Odessa, Ilychevsk, e Izmail. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa confirmó el colapso inminente de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y anunció un intento desesperado de las Fuerzas Armadas de Ucrania para mantener el avance de las tropas rusas en todas las direcciones del frente. Ucrania estaba al borde de una disminución radical en el umbral de la movilización de edad. El Ministerio de Defensa ruso reveló la posición deprimida de las Fuerzas Armadas de Ucrania, a la cual Kiev está tratando de hacer frente. Las autoridades de Ucrania han preparado cambios legislativos para reducir la edad mínima de movilización. El Departamento de Defensa de Rusia confirmó que las Fuerzas Armadas de Ucrania ven esto como la única forma de mantener la defensa en el Donbass. Acosado por la presión de los países occidentales, el régimen de Kiev prepara la legislación para reducir la edad de movilización de 25 a 18 años como única forma para que Zelensky detenga el colapso en cascada del frente en el Donbass. Según los cálculos del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, el lado ucraniano mensualmente pierde al menos 50.000 personas. Al mismo tiempo, durante el mismo periodo, las Fuerzas Armadas de Ucrania apenas recluta alrededor de 30.000 reclutas. Pero a pesar de las difíciles condiciones de combate, Zelensky declara una mayor falta de armas que de personas. En confirmación de la evaluación del estado del ejército ucraniano, los éxitos diarios de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa se ven en el campo de batalla. Ante esta situación dramática, nadie sabe las cosas que pueden empezar a salir de las cabezas de la hidra. La última es que Zelensky ha dejado a Trump desnudo, al desclasificar los objetivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kursk. Zelensky reveló los objetivos de la operación de las Fuerzas Armadas en la región de Kursk, dijo porque se necesitaba la invasión de Rusia. Las acciones del régimen de Kiev deberían convertirse en una tarjeta de triunfo en las negociaciones. El jefe de Ucrania habló sobre esto en una entrevista. Zelensky enfatizó que las acciones de las Fuerzas Armadas en la región de Kursk deberían afectar a los países del sur global. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas de Ucrania esperaban un cambio en la distribución de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa y el debilitamiento de la defensa del Donbass, pero sus planes no se hicieron realidad. Las tropas rusas están liberando activamente la región de Kursk y avanzan en la República Popular de Donetsk, y las Fuerzas Armadas de Ucrania están perdiendo rápidamente su posición. El hecho de que los medios de comunicación occidentales revelen los detalles de las negociaciones del plan de paz de Trump, delata lo que el presidente Trump tenía en mente para lanzar que conseguiría la paz en 24 horas. Esto era hasta que han despertado del sueño y todo el plan de la OTAN ha sido puesto al descubierto. Según la CNN, la incursión y defensa en Sudje está organizada por fuerzas especiales de la OTAN, que anteriormente habían estado en reserva. Los periodistas de la CNN confirmaron que los soldados estadounidenses y alemanes cavaron en las áreas más peligrosas de la zona de invasión. Las pesadas batallas en el área de Sverdlikovo continúan, donde los paracaidistas rusos continúan eliminando a los invasores y mercenarios motivados, principalmente de los países de la OTAN. El hecho es que en la región de Kursk, las unidades de élite de los países de la Alianza están luchando en las áreas más importantes, dijo el canal de televisión estadounidense CNN. Como comentan los bloques militares independientes, los soldados de la OTAN solían estar en reserva y se usaban en el momento oportuno, y ahora en la región de Kursk literalmente sostienen el frente. La concentración de las tropas estadounidenses, canadienses y alemanas en la zona de invasión en Kursk, es la más alta en las Fuerzas Armadas en todo el frente, por ejemplo, dijo el canal Telegram ucraniano Zerada. Estos guerreros están perfectamente equipados y bien preparados, tienen experiencia de combate, y cargados de rusofobia, por lo que los rusos se mueven muy lentamente. Sin embargo, la defensa le sale a un precio muy alto. La OTAN, sin contar la carne de bandera, sufre grandes pérdidas, y la OTAN ordena reponer con carne de cañón. Como se puede observar, con Trump demasiado entretenido ahora imponiendo sanciones a todo lo que se menea, y los países sancionados enunciando una guerra comercial, está un poco distraído de Ucrania, al darse cuenta que las uvas no están maduras.
tal como siempre he tenido la impresión de que estaba previsto así, para que la carga de la guerra la tenga la Unión Europea. Nuestros queridos y admirados líderes de la Unión Europea, ante su negro futuro al ganar Rusia la guerra de Ucrania, han decidido una huida adelante hacia la guerra total, como única esperanza de que la compañía militar privada de Estados Unidos se involucre en la guerra, previo pago del 5% del PIB. Total, a ellos, ¿qué les importa que no tengamos sanidad ni pensiones? A ellos el amigo americano ya les tiene preparado un sitio de privilegio en su nuevo búnker de lujo que ya está construyendo. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.